Ser podcast. Hoy nos ha dejado una de las figuras más grandes del periodismo español. Ha muerto Raúl del Pozo a los 89 años. Periodista de más de 60 años de profesión, que se dice pronto. Empezó su carrera en el diario de su Cuenca natal y de ahí pasó a ser corresponsal del mítico diario Pueblo, del que del Pozo hablaba así. Había de todo, era una mezcla de fachas, de rojos, de bohemios, de liberales. Era un cóctel molotov. Aquello olía a ginebra, a naipe viejo y a golfería. Pero nos matábamos por publicar un reportaje en primera página. Amábamos el oficio. Nos acuchillábamos, éramos cuchilleros, por emplear la frase de Borges, cuchilleros por una noticia. Trabajó como reportero, corresponsal, cronista parlamentario, escritor, pero la relevancia gorda para el oficio la alcanzó como columnista del diario El Mundo, un género del columnista que cultivó como nadie y del que decía que se había convertido en el bloque sustancial de los periódicos. También puede ser que seamos como los agitadores culturales o las mayoret o las bailarinas que entretienen a la gente mientras empieza la función. Eso éramos antes. Yo creo que afortunadamente ahora nos hemos convertido en el bloque sustancial de los periódicos. Hemos pasado a ser centrocampistas. El ruido de la calle se llamaba la columna con la que miraba la vida y la noticia en El Mundo, en el diario El Mundo, desde que en 2007 tomó el relevo de Umbral. Ahora, cuando ha pasado el tiempo, a veces me encuentro los textos de Francisco Umbral y me emociona lo bien que me trataba. Me trataba como un amigo, como un hermano pequeño, cuando a todo el mundo lo desollaba. Quizá por ese trato que le dispensó a él el maestro Umbral, Raúl del Pozo fue muy generoso con los jóvenes que empezaron en El Mundo en estos últimos años. Uno de esos jóvenes era Juan Malamet. Para mí Raúl del Pozo era, antes que nada, un gran amigo. Era como un segundo padre para mí aquí en Madrid. Enseguida me trató muy bien, nos hicimos muy amigos y empezamos a vernos todas las semanas en el Café Varela y a hablar muchísimo. Para mí, ya digo, ha sido mucho más que un amigo y hoy no te puedo ni contar todo lo que he llorado. Asiduo de la noche madrileña, su periodismo respiraba calle, respiraba vida, respiraba amistad. Edu Galán, por ejemplo, tuvo la suerte de compartir muchas tertulias, comidas con él. Era tremendo. A mí una vez me ofreció un navajazo, es decir, porque cuando le conocí, porque yo era muy deslenguado, soy muy deslenguado, y entonces nos estábamos tirando pullas unos a otros, estábamos Reverte, Antonio, Lucas, Gistau, Javois, y entonces hubo un momento quizás me había tomado alguna copa de más y dije que su escritura era un poco barroca, y entonces él se puso muy serio y al cabo de los días me dijo muy, muy serio que por menos de eso en Madrid te daban un navajazo. Hace 10 años, en 2016, se creó un premio periodístico en su honor, el Raúl del Pozo de columnismo, que el último año ganó Javier Cercas. Yo creo que con Raúl se va el penúltimo eslabón de una época dorada del periodismo que ya es imposible que vuelva. El periodista que mejor ha escrito en el periódico jamás. Esto yo recuerdo que Dámaso Alonso se lo encontró una vez por Cuenca y le dijo: usted escribe el mejor castellano del mundo. Escribía una prosa violenta, una prosa castiza, legionaria, tenía una frase corta, relampagueante. La verdad es que era un auténtico espectáculo cuando estaba inspirado. Y se va, me parece, el penúltimo, y digo el penúltimo porque nos queda todavía Manolo Vicent en la contraportada del País. Se va el penúltimo gran heredero de la mejor tradición literaria del periodismo. Y bueno, yo creo que en cuanto a literatura sí tiene un heredero claro, que es Antonio Lucas, y a él siempre le gustó mucho Manuel Javois, porque como siempre decía que él solo envidiaba a quien ligaba más que él, y entonces pues Javois entraba dentro de eso. Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién ligaba más? No es mal motivo para envidiar a alguien, pero tengo que decir que es literatura, eso es literatura, porque a Raúl le gustaba hacer mucha literatura con sus amigos. Era un pistolero magnífico, que siempre estaba atento a quien entrase en el salón, como le gustaba decir, y así nos fue recibiendo a algunos en Madrid, cuando llegábamos al Mundo, cuando llegábamos a algún periódico, decía a los cercanos: creo que hay un pistolero nuevo en la ciudad. Luego es verdad que te acogía, nos medía, dictaba sentencia, pero te acogía, ¿no? Yo lo conocí en los últimos 10 años, 10, 11 años, cuando él ya podía refugiarse en su pasado,
tranquilamente, espléndido, o seguir peleando en el presente para contarlo mejor. Y hacía lo segundo. Eso a mí me tenía siempre asombrado, con una disciplina bellísima. Y si es historia de esta profesión, lo es por muchas cosas y muy valiosas, pero a mí lo que me impresionaba era esa, la de renunciar a vivir de la gloria que ya había ganado y dedicarse a gastar la nueva, la del día a día, la que le daba, la que le ofrecía la columna diaria, ¿no? Nunca se dejó ir. Tuvo hasta el final un sentido del humor, un sentido de la amistad y un sentido de la vida que le hizo disfrutar, creo, de lo más importante que tiene uno cuando se empieza a morir, cuando se empieza a deshilachar, como hizo en los últimos meses, que es lo que estamos viendo hoy, este respeto y esta admiración y esta compañía, no solo de lectores. Un beso muy fuerte. Un beso muy grande, gracias. El adiós a Raúl del Pozo, de Sol Gallego Díaz. La angustia de no tener tema sobre el que escribir cuando uno ha comprometido una columna diaria es como la angustia del torero que muerde el capote a la espera de que salga el toro. Lo escribió Raúl del Pozo y es posible que mordiera ese capote durante 60 años, a la espera del tema que brotaba ante sus ojos, ya fuera sobre el franquismo, la transición o la democracia. El resultado de esa angustia era un artículo que él convertía en deslumbrante por su insaciable búsqueda de un estilo propio, un estilo que llevó del periodismo a la novela y viceversa. El periodista escribió casi 20 novelas, pero es muy posible que ninguna le satisfaciera tanto como algunos de sus cortos artículos recogiendo el ruido de la calle, un título que heredó de las columnas de Francisco Umbral. El ruido de la calle es inagotable, como lo era el propio Raúl, como lo era su amistad y su cariño por sus colegas. Del Pozo se reía de sí mismo y de su imagen de taur, de jugador fullero, capaz de marear a los otros jugadores en la mesa, de ser un poco el gran granuja, el jefe de la tribu, que enredaba a unos y otros mientras daba vueltas en su cabeza a la crónica parlamentaria que debía entregar en media hora o al artículo sobre la ciudad de Madrid que tanto le gustaba. Es la única capital del mundo, escribió, que se negó a tener una catedral, pero levantó el Museo del Prado. Si fue un taur, lo fue benévolo y cariñoso. Raúl del Pozo entró en el periodismo muy joven, en un diario de Cuenca, y ya no salió nunca de ese mundo, enriqueciéndolo y haciéndolo más interesante y dueño de un estilo peculiar y único. Joaquín Estefanía. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.